Y bueno, sin más dilación, vamos a pasar a la siguiente charla, que viene Nacho de Cairo. Muy buenas. Buenos días. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, por aquí ya ves que los ánimos están muy alegres, que la gente del público tiene muchas ganas de ver cositas y ¿qué nos traes? Bueno, pues yo vengo representando a Cairo, somos una empresa de juego de mesa. Muy bien, durante el vídeo que hemos preparado vamos a contaros, vamos a mostraros varias novedades de este año. Vamos a enseñaros diferentes juegos con aplicaciones, con posibles aplicaciones en el aula para trabajar contenidos. Y a continuación vamos a explicaros un proyecto de formación que se llama Clase de Juegos y que, bueno, esperemos sea de vuestro agrado. Al final hay un montaje con una actividad que hicimos con cerca de 500 personas en una jornada lúdico-formativa para familias y para niños y docentes y, bueno, esperamos que sea de vuestro agrado. Pues seguro que sí, y que el público también lo va a recibir con los brazos abiertos. Así que, sin más dilación, dentro vídeo. Muy bien, pues vamos allá. Hola a todos y a todas, muy buenas. Mi nombre es Nacho Marco y soy el responsable del Departamento Pedagógico de Cairo. Y estamos súper contentos de estar un año más en estas LES virtuales, pero de volver a estar en estas LES cerquita de vosotros. Agradecer evidentemente a la organización de las LES que nos lo haya permitido porque la organización es maravillosa. Y bueno, no nos enrollamos, tenemos mogollón de cosas para contaros, tenemos novedades para presentaros, tenemos juegos para mostrarlos, para que veáis aplicaciones de los mismos en el aula como ABJ, para que juguéis en familia y aprendáis a jugar para que luego lo juguéis en casa. Tenemos nuestro proyecto Clase de Juegos, un proyecto formativo en ABJ que os vamos a contar también y que tenéis toda la información en nuestra web clasedejuegos.com, donde podréis encontrar todos los detalles y bueno, un montón de cosas. Esperamos que todo lo que tenemos y lo que hemos preparado para vosotros sea de vuestra utilidad. Y nada, empezamos con nuestro proyecto Clase de Juegos. Bedbugs. Vale, tú... vamos a hacer el chorra todo lo que podamos, ya movernos, ya reírnos. Bedbugs. Bedbugs. Bueno, yo os enseño una muestra de lo que lleva este juego. En primer lugar, tiene unos chinches súper graciosos, tal como estos, ¿vale? De diferentes colores, uno rojo, uno verde, uno azul, uno naranja y uno amarillo. Muy bien, además tiene el timbre que nos chifla y luego tiene dos tipos de tarjetas, las tarjetas azules y las tarjetas amarillas. Las tarjetas azules muestran la posición en la que hay que colocarse cada chinche y las tarjetas amarillas lo que nos muestran es una acción. Vale, ¿cómo se juega el Bedbugs? Bueno, por turnos se voltea, en primer lugar, una de las tarjetas azules. Volteamos una de las tarjetas azules, la ponemos en el centro y a continuación todos los jugadores tienen que ponerse los chinches de la manera que indica cada una de las tarjetas. Vale. El primer jugador que sea capaz de ponerse todos los chinches y que no se le caigan, le da el timbre. En ese momento, y se aguanta 5 segundos, la tarjeta azul será para él. En ese momento nos podemos quedar... Bueno, me voy a quitar los chinches, que me voy a quedar aquí un poco raro. En ese momento nos podemos quedar bien con la tarjeta azul y terminar esta ronda de juego o bien intentarlo con una tarjeta amarilla. Las tarjetas amarillas indican toda esa acción. ¿Qué hacemos si volteamos una de las tarjetas amarillas? Pues tal y como teníamos todos los chinches, tenemos que hacer la acción que indica la tarjeta. En este caso es un golpe de golf. Si somos capaces de hacerlo y ningún chinche se nos cae, nos llevamos también la tarjeta amarilla. ¿Quién gana? Pues bueno, al final de la partida gana el que más tarjetas se haya podido llevar en todas las rondas. Súper divertido. Para desinhibirse, para perder la vergüenza, para trabajar, si ya nos ponemos en términos serios, psicomotricidad, autonomía personal, orientación espacial, gestión emocional en cuanto a tolerancia a la frustración, en cuanto a asertividad, en cuanto a mostrarnos nosotros mismos, en cuanto a atrevernos, en cuanto a todo. Juego familiar donde los haya. Juego súper divertido. Probadlo con los niños. Bedbugs, para niños a partir de 5 años. Os lo garantizo, os vais a partir de la risa.
Espero que os guste porque es una pasada. Pues es el momento de presentar nuestro juego Color Line. Color Line es un divertidísimo juego de rapidez, es un bingo de colores en el que para ganar tendrás que ser el primero en completar tu cartón de bolitas de color. ¿Cómo se juega el Color Line? Bueno, tenemos 3 componentes de juego. En primer lugar, tenemos un dispensador de bolitas de color que funciona tal que así. Se sube, se baja y sale una bolita de color. En segundo lugar, cada jugador dispondrá de un cartón como estos, con diferentes combinaciones de color. Y en tercer lugar, el maravilloso timbre de Cairo. Vale, ¿cómo se juega? Por turnos, un jugador hará sacar una bolita de un color y a partir de ahí tendrás que ser el más rápido en darle al timbre. ¿Cuándo le podemos dar al timbre? Evidentemente, cuando dentro de nuestro cartón tengamos una franja de color del mismo color de la bolita que ha salido y además la tengamos libre. En este caso, la teníamos libre, colocaríamos esa bolita en el hueco libre y pasaríamos el turno al siguiente jugador. ¿Quién gana? El primero en completar todo su cartón. ¿Qué puede ocurrir? Que las prisas nos hagan dar al timbre cuando no corresponde. Por ejemplo, cuando haya salido una bola que nosotros no dispongamos de color o que ese color ya lo tengamos cubierto por otra bola y en ese caso tendríamos que devolver una bolita en el dispensador de color. ¿Quién gana? Pues el primero que consiga rellenar todo su cartón. ¿Qué conseguimos con este juego? Pues bueno, en familia nos permite jugar todos a la vez. ¿Por qué? Nos permite jugar a cualquier edad, no requiere de mayores instrucciones y por lo tanto podemos jugar tanto mayores como pequeños. ¿Qué nos permite, por ejemplo, a nivel aula? Bueno, es un juego maravilloso para trabajar mogollón de contenidos. Nosotros en concreto os vamos a dar un ejemplo de cómo lo hacemos nosotros. Veréis, nosotros para trabajar, por ejemplo, contenidos de historia, hacemos lo siguiente. Primero les contamos por grupos de alumnos, les contamos anécdotas de la historia, las que sean. Les contamos unas anécdotas, en esas anécdotas les damos ciertos datos que queremos que retengan y posteriormente nos ponemos a jugar. Cuando nos ponemos a jugar, un representante de cada equipo es el encargado de saber si puede pulsar al timbre en el caso cada vez que aparezca la bolita de color. Una vez le han pulsado el timbre, se podrán quedar con la bola siempre y cuando respondan correctamente a nuestra pregunta sobre la anécdota de la historia. ¿Qué conseguimos con esto? Pues bueno, lo que conseguimos es que esté todo el mundo súper pendiente de esta anécdota histórica que estamos contando o este contenido que estamos trabajando y en segundo lugar lo que conseguimos es que evidentemente retengan esa información porque el hecho de hacerlo mientras estamos jugando provoca que no lo olviden. Repetimos, Color Line, juego divertidísimo donde los haya, tanto en casa como en el aula, como con amigos, como con quien queráis. Permite jugadores a partir de 5 años y vuelvo a repetir que es de una dinámica sencillísima y que os va a dar momentos de muchísima diversión. A ver si a vosotros os pasa algo parecido a lo que me pasa a mí. Al final, cuando te pegas todo el día trabajando, afortunadamente trabajando con juegos de mesa, que es algo maravilloso, tanto en casa como en el aula, como con tus alumnos, al final, sin querer, le pillas cariño a muchos de esos juegos, sin querer o queriendo, le pillas cariño a muchos de esos juegos y alguno de ellos se convierte en tu favorito. En mi caso, Sam es mi juego favorito. Bueno, Sam es un juego cooperativo dirigido a niños a partir de 4 años, con una dinámica muy sencilla, muy atractiva y que os aseguro que os va a encantar tanto a peques como a mayores. Os cuento, en primer lugar, todos los componentes. Bueno, en Sam tenemos 6 dados como estos, en el que hay impresas unas ilustraciones en cada una de las caras, tenemos un reloj de arena, tenemos unos tableros de juego por delante y por detrás, tenemos 2 tableros como esto, que por tanto nos permiten 4 ilustraciones de juego, tenemos un personaje de villano, tenemos un personaje de equipo policial y tenemos un tablero en el que se van a mover ambos personajes. Vale. ¿En qué consiste el juego? El juego consiste en lo siguiente. Sam, que es un villano muy villano, de los más villanos del mundo mundial, quiere robarnos un montón de objetos. Nosotros, que somos el equipo de la policía, tenemos que impedirlo. Para ello, vamos a hacer lo siguiente. Nos repartimos los 6 dados entre todos los jugadores que seamos. Por ejemplo, si somos 3 jugadores, pues 2 dados a cada uno. De manera que el juego comienza del siguiente modo. Cada uno coge sus dados, tiramos los dados y cada uno obtendrá 2 ilustraciones diferentes. En este caso a mí me ha tocado el bolsito verde y la pelota roja y amarilla. En ese momento y cuando todo el mundo ha tirado ya sus dados, volteamos el reloj de arena. Y antes de que termine el tiempo, todo el mundo tiene que ubicar en la superficie de juego, tiene que ubicar los objetos que le han salido en sus dados.
A simple vista puede parecer algo complejo, pero os aseguro que los niños cogen la dinámica e identifican los objetos con una rapidez pasmosa, muchísimo más rápido y muchísimo más ágiles que los adultos. De hecho, es un juego de rapidez visual que los niños dominan a raíz de varias partidas a la perfección. ¿Qué puede ocurrir? Que yo, por ejemplo, antes de que termine mi tiempo, haya encontrado mis 2 objetos y alguno de mis compañeros, que vuelvo a repetir, es un juego cooperativo, no los haya encontrado. ¿Qué puedo hacer yo? Como lo que nos interesa es encontrar los objetos antes de que termine el tiempo, puedo ayudar al resto de mis compañeros. Puedo buscar sus objetos, los puedo identificar, pero no les puedo decir exactamente dónde están. Lo que sí que puedo hacer es darle pistas. Por ejemplo, están arriba del tejado, cerquita de la gorra marrón, al lado del coche azul, de manera que mis compañeros puedan encontrar sus objetos y encontremos las 6 ilustraciones antes de que termine el tiempo. ¿Qué pasa si hemos encontrado todos los objetos antes de que termine el tiempo? Pues que nosotros, que somos el equipo policial, avanzaremos por las casillas del tablero de avance. ¿Qué ocurre si no hemos encontrado todas las ilustraciones antes de que termine el tiempo? Pues que en este caso será Samuel, el villano, el que avanzará. Consiste el juego en que lleguemos a la meta, a la última casilla del tablero de avances, el equipo policial antes que Sam. Repito, un juego cooperativo que introduce a los niños en el trabajo en equipo, que además permite trabajar en el aula conceptos como vocabulario, como orientación espacial, como posición de los objetos a nivel corporal. Sobre todo permite divertirnos y sobre todo permite que los niños trabajen rapidez visual, memoria y concentración. Lo siento, a mí me encantan todos los juegos y como a cualquier jugón tengo mis favoritos y bueno, mi favorito en este caso es Sam. Os lo recomiendo, les va a encantar a los peques, en casa lo vais a disfrutar muchísimo porque además acerca mucho, une muchos lazos familiares porque implica que cooperemos entre todos, trabaja mucha habilidad comunicativa, es una maravilla, es una completa pasada. Lo dicho, si os encanta, Sam. Bueno, y como en todas las circunstancias, pues tiene que haber siempre juegos que nos permitan jugar de forma individual. Son juegos de retos y en este caso nosotros os vamos a hablar de Nuts, una novedad que desde Kairos presentamos este año 2020, un juego individual de retos, de pensamiento lógico, de pensamiento geométrico, 80 retos diferentes, dirigido para niños a partir de 5 años, 4 niveles de dificultad, las tarjetas están divididas por colores y os cuento ahora mismo cómo se juega. Bien, ¿seremos capaces de ayudar a nuestra ardilla a conseguir su ansia de bellota? Pues de eso va Nuts. Tenemos que ser capaces de ayudar. En este sentido, contamos con los siguientes componentes. Una cuadrícula a través de la cual se va a mover nuestra ardillita, unas tarjetas de dificultad, os recuerdo, 4 niveles de dificultad diferentes por colores, azul, verde, naranja y rojo. Ya os avanzo que os recomiendo empezar por los niveles de dificultad más bajitos para empezar a coger soltura y agilidad, ¿vale? Tenemos nuestra querida ardilla, tenemos unos posibles obstáculos que aparecen en las tarjetas conforme avanza la dificultad del juego y todas estas piezas diferentes con diferentes formas geométricas que son las que nos ayudarán, o que en este caso ayudarán a nuestra ardilla a llegar hasta su objetivo. ¿En qué consiste Nuts? Bueno, pues para empezar tendremos que elegir una tarjeta de juego. Nosotros vamos a empezar por una súper sencillita, de color azul. El resto de tarjetas las colocamos sobre la base de la cuadrícula de madera, sobre la base sobre la que se va a mover nuestra ardilla, y a partir de ahí, en este caso, esta es nuestra tarjeta con la que vamos a jugar, tenemos que seguir las siguientes instrucciones. La tarjeta nos va a dar varias informaciones. En primer lugar, nos va a indicar desde qué casilla tiene que salir nuestra ardilla. En segundo lugar, nos va a decir cuáles son las piezas que tenemos que utilizar para hacer llegar nuestra ardilla hasta la bellota. Y en este caso no es necesario, pero cabe la posibilidad de que en alguna tarjeta tengamos que colocar estos obstáculos que nos impedirían colocar encima de esas casillas piezas geométricas. Tengo aquí las instrucciones. En las instrucciones es importante que cuando adquiráis el juego tengáis en cuenta todo esto. Estos son instrucciones que facilitan el juego y que son las orientaciones para jugar correctamente. Es decir, las piezas no se pueden salir de la cuadrícula, tienen que estar apoyadas en una cara, tanto sobre la superficie de madera
como la superficie de las cartas, etcétera, etcétera. Lo tenéis súper explicadito en las instrucciones, lo que está bien hecho y lo que está mal hecho, ¿vale? Bien, dicho todo esto, colocaríamos a nuestra ardilla sobre la casilla inicial y ahora, utilizando esta pieza y en concreto esta otra pieza, tendremos que hacer llegar a nuestra ardilla desde su casilla inicial hasta conseguir la bellota. ¿Cómo lo haremos? Pues en este caso podemos colocar las piezas tal que así y podemos colocar esta pieza tal que así, de manera que nuestra ardilla suba por aquí, avance y llegue hasta la casilla de la bellota. Muy importante seguir siempre las normas que marcan las instrucciones. En este caso os hemos enseñado un nivel de juego muy sencillo, pero ya os avanzo que los niveles van subiendo de dificultad, que hay que estrujarse mucho la cabeza y que el hecho de conseguir cada reto nos aporta una satisfacción muy grande. En este sentido, queremos recomendaros el juego Nudge para trabajar diferentes cosas. Independientemente de jugar por jugar, que tanto en Nudge como en el resto de juegos de Cairo, una de las particularidades, y no necesariamente hay que jugar para aprender o desarrollar ciertas habilidades, que eso ya lo desarrolla el juego de forma intrínseca, se puede jugar por jugar, pero podemos conseguir ciertas cosas. En este caso, Nudge desarrolla habilidades como la constancia, la motivación, la consecución de objetivos, la tolerancia a la frustración, la habilidad de visopercepción, el pensamiento lógico, el pensamiento geométrico. En este caso, jugadores con dificultad para la motivación, jugadores con dificultad para tolerar la frustración, Nudge es ideal para desarrollar dichas habilidades. Además, me repito y me reitero, es un juego que aporta mucha satisfacción una vez hemos resuelto el reto de forma satisfactoria. Así que nada, igual que os estábamos hablando tanto de juegos cooperativos como de juegos de cartas, como de juegos desinhibidos, pues en este caso queremos presentaros Nudge, un juegazo, una novedad 2020 que presentamos en la Feria de Nuremberg, que fue todo un éxito y que esperamos sea de muchísimo agrado para todos vosotros. Queremos aprovechar esta oportunidad que nos brinda las LES para presentar nuestro proyecto Clase de Juegos. Clase de Juegos es un proyecto formativo en ABJ que surge a inicios del 2019 de la mano de profesionales de la educación y de la aplicación del juego en el aula y cuyo objetivo no es ni más ni menos que convertir el ABJ en una metodología de aplicación diaria en las aulas de los centros educativos españoles. Numerosos estudios en neuroeducación han puesto ya de manifiesto que el cerebro aprende en base a la acción. Estamos seguros que no hay nada que genere más acción en un niño o en una niña que el hecho de jugar. Que desde hace tiempo ya llevo pensando incorporar el juego de una forma también didáctica. La forma en la que aplicaría todos estos conocimientos es llevándolo directamente a mi práctica docente. He podido visualizar a mis alumnos en la clase jugando. Pienso que el aprendizaje basado en el juego es muy motivador. A todos los compañeros que quieran seguir aprendiendo, seguir formándose y están interesados en cómo mejorar sus propuestas y sus dinámicas en el aula, este curso sería súper motivante. Actualmente yo ya lo estoy aplicando dentro del aula. Llegados a este punto, nos parece súper interesante poderos dar una pequeña pincelada del contenido de nuestro programa formativo. Por ello, en primer lugar, vamos a empezar por la parte de gestión emocional y antes de entrar en la parte de gestión emocional, creemos muy oportuno definir un concepto. Es el concepto de pensamiento divergente. Seguro que muchos de vosotros habéis oído una saga de películas que se llaman Divergente, Insurgente, etcétera, etcétera. Bueno, el argumento de una de ellas, en concreto la de Divergente, trata de que en una sociedad futurista a los habitantes se les divide en función de
la mejor habilidad que tienen, ¿no? Y bueno, una de esas clases son los divergentes. Los divergentes son, digamos, los más odiados por el resto o los más envidiados por el resto porque tienen la capacidad de poseer cualquiera del resto de habilidades porque son completamente diferentes. En este sentido, el concepto de pensamiento divergente hace referencia precisamente a eso, a ser o a pensar de una forma completamente diferente, es decir, a intentar y aprender a resolver las cosas de una forma no rutinaria, de una forma completamente diferente a cómo lo haríamos de forma habitual. En este sentido, para nosotros, la clave de una correcta gestión emocional está justo ahí, en intentar resolver las cosas o intentar interpretar las cosas de una forma completamente diferente, de una forma que nos permita resolverlas y que nos aporte el mayor beneficio. En este sentido, nosotros en nuestras clases y en las clases de formación y en las formaciones de clase de juegos, utilizamos mucho los acertijos para provocar ese desarrollo de pensamiento divergente. Acertijos al estilo hacer pensar a los asistentes de una forma completamente diferente. Y os vamos a poner un ejemplo. A todos los que estáis ahí, vamos a suponer que yo esta mañana, cuando iba a desayunar, y voy a desayunar, bueno, lo que habitualmente desayuno, ¿no? Una tostada, un café y un zumo, por ejemplo. Y vamos a suponer que yo tuviese de forma habitual un pendiente aquí puesto y, bueno, justo cuando me voy a tomar el café, me acerco la taza y el pendiente que llevo en esta oreja cae dentro de la taza de café. Y digo cae dentro de la taza de café. Ni se apoya en una sita, ni se queda por el borde, nada. El pendiente está justo dentro de la taza de café. Y a pesar de todo ello, el pendiente no se ha mojado. ¿Por qué? Bueno, en este momento, si estuviésemos en la formación, todo el mundo empezaría a dar su opinión, etc. No sé, que el pendiente tiene no sé qué, que ha pasado, cada uno la opinión que sea. Y posiblemente hay alguno que nos diga que el pendiente no se ha mojado porque el café es café en polvo, es café soluble y no está disuelto. Vale. La solución a este pequeño acertijo trata de focalizar en el café y no en el pendiente. ¿Vale? Bueno, si alguno de vosotros ha pensado en que la solución era esta, enhorabuena y muchas gracias, ¿vale? Bueno, pues en este sentido intentamos desarrollar ese pensamiento divergente en todos nuestros alumnos y en todos nuestros profes que asisten a nuestra formación y ello da pie a entrar en el bloque de gestión emocional. El bloque de gestión emocional tiene una parte muy importante que es la toma de perspectiva. La toma de perspectiva ante situaciones, ante problemas, ante soluciones, etcétera, etcétera. Vale. Cuando con nuestros alumnos en clase y con nuestros profesores en las formaciones abordamos el bloque de gestión emocional, abordamos 5 competencias emocionales durante todo el programa. En primer lugar, el autoconocimiento. El autoconocimiento es la capacidad que tiene todo el mundo para, evidentemente, conocerse. Ya no solamente en un plano físico, sino también en la parte interna, es decir, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, qué es lo que siento, cómo se llama todo esto que siento, etcétera, etcétera. Fortalezas y debilidades simplemente para saber en qué soy bueno y en qué tal vez debería mejorar siempre y cuando quiera mejorarlo. Es decir, siempre que esa debilidad me suponga un problema, entonces tal vez sea el momento de ponerme a fortalecerla, ¿vale? En este sentido es muy útil detectar todas estas fortalezas y debilidades para pasar a la siguiente competencia emocional, que la siguiente competencia emocional no es ni más ni menos que la regulación emocional. ¿Qué hago yo con todo aquello que me pasa? Es decir, ¿cómo soy capaz de gestionarlo? ¿Cómo soy capaz de manejarlo? Sabéis que hay muchos niños y muchos adultos que ante una situación a resolver entran en un pequeño bucle y no son capaces de salir de ahí. Bueno, eso es en concreto la gestión emocional. Hay emociones que hay que aprender a regular, que hay que aprender a gestionar, sobre todo en nuestro mayor beneficio, y en eso consiste la segunda competencia emocional, la autorregulación emocional. Queremos hacer un pequeño inciso, no hay emociones ni buenas ni menos buenas, hay emociones que hay que sentir y hay emociones que hay que saber gestionar, tanto las positivas, porque estar muy arriba tampoco es del todo bueno, como las que no nos hacen sentir del todo bien. En tercer lugar, pasaríamos a la automotivación. La automotivación, más conocida como la autoestima. La autoestima es la capacidad que tiene todo el mundo para estimarse, para valorarse. En un niño, esa autoestima viene muy condicionada por todos los mensajes que le lanzamos los adultos o la gente de alrededor. En un adulto, evidentemente, viene mucho
provocada por la capacidad de motivarse uno mismo. Pero en un niño es cierto que depende muchísimo de lo que recibe de alrededor. ¿Por qué viene en tercer lugar la automotivación? Pues veréis, os voy a poner un ejemplo. Si ahora os preguntase a todos los que estáis ahí, ¿quién de vosotros en todo este rato que nos estamos viendo ha sido ya capaz de enamorarse de mí? Pues seguramente nadie, ¿verdad? Porque bueno, a pesar de la apariencia física o de lo que me estáis viendo, es muy difícil enamoraros de mí en estos momentos porque no me conocéis. Por eso es muy importante que a la hora de trabajar la gestión emocional, primero trabajemos que la persona se conozca, luego regule todo lo que le ocurre y luego evidentemente acepte, porque una persona se motiva o sube su autoestima en base a conocerse y a aceptarse. Y esa es la tercera competencia emocional, la autoestima o automotivación. En cuarto y quinto lugar vienen las competencias emocionales que tienen que ver con el resto, es decir, vivimos en un mundo rodeados y tenemos que aprender a relacionarnos de una forma muy sana. En este sentido, la cuarta competencia emocional sería la empatía, que no es ni más ni menos que la capacidad de conectar con las emociones del resto para bien echarles un cable, para ponernos en esa situación, para vivir ese tipo de situaciones y en este caso poder resolverlas, ¿vale? Haríamos mucho hincapié en este concepto de empatía, que es muy... todo el mundo habla de empatía, pero hay que medirlo muy bien, porque empatizar es muy complejo y hay que aprender a hacerlo. Y en último lugar están las habilidades sociales. Las habilidades sociales no es ni más ni menos que, tener relaciones lo más sanas posibles. No es cantidad de relaciones, es que sean sanas. En este sentido, hacemos muchísimo hincapié en aprender a decir que no, en que la persona tenga un criterio, que sea capaz de defenderlo, que sea capaz de dar su opinión, que sea capaz de decir que no cuando hay que decir que no y que sí cuando hay que decir que sí, y que no se avergüence ni de su opinión, ni de ser como es, ni de nada por el estilo, ¿vale? Ha sido muy rápido, ¿eh? Una gestión emocional se puede ver casi que muchísimo tiempo en un mes de formación y nosotros la hemos resumido en unos minutillos. Pero queremos hacer mucho hincapié en que la parte de gestión emocional es importantísimo en nuestro bloque formativo de clase de juegos por un motivo. Mirad, en la edad adulta, el éxito de una persona, lo que cada persona considere como éxito, viene condicionado por dos porcentajes. En un 20% viene condicionado por su formación académica. No hay que perder de vista la parte académica, que nos abre muchísimas puertas, pero en un 80% va a venir determinado por nuestra capacidad por nuestra gestión emocional. En este sentido, hay niños, hay adultos que nacen muy dotados de una gestión emocional muy acertada, pero hay un porcentaje muy elevado que la tenemos que aprender y no es ni más ni menos que eso. La gestión emocional está para aprenderla, son recursos y habilidades para facilitarnos el resolver todo lo que nos ocurre. Y en este sentido hacemos muchísimo hincapié porque a la hora de plantear un programa formativo dirigido a profesorado, consideramos importantísimo que el bloque de gestión emocional esté muy presente, de modo que se pueda transmitir de una forma muy correcta a todo el alumnado. Por supuesto que en nuestro programa formativo le dedicamos una parcela muy importante a la neuroeducación, una formación básica en neuroeducación, que es una disciplina que analiza cómo aprende nuestro cerebro y que ha demostrado que aprende muchísimo mejor si se rodea de sorpresa, curiosidad, emoción, movimiento y, por supuesto, mucho juego. Para nosotros hay 6 claves en neuroeducación, que serían la emoción, la sorpresa, el juego, el movimiento, la creatividad y la cooperación. En este sentido, dentro de nuestro programa formativo Clase de Juegos, le dedicamos un apartado muy importante a la disciplina de la neuroeducación y en concreto, a estas 6 claves. Y dentro de este apartado de neuroeducación, evidentemente, le dedicamos un tiempo muy importante al papel que desempeña el juego en el proceso de aprendizaje, generando deseo, generando acción y generando muchísima satisfacción. Hay un apartado muy importante dentro de nuestra formación que está dedicado al juego, a la aplicación del juego en el aula, a desarrollar proyectos educativos en base al juego y a detectar cómo llevar a cabo el desarrollo de contenidos curriculares en base al juego, en concreto al juego de mesa.
Y por último, y no por ello menos importante, le dedicamos una parcela de todo nuestro programa formativo a apartados como el feedback, aprender feedback de nuestros alumnos y a poder dárselo de una forma muy correcta, a una toma de perspectiva, a fijación de objetivos, que será la clave, una fijación correcta de objetivos, porque será la clave de una correcta motivación del alumnado, a saber formular preguntas poderosas, a empatizar, etcétera, etcétera, etcétera. Un programa formativo, clase de juegos, súper completo, y que desde ya arrancamos de nuevo. Desde aquel inicio en 2019 ya son cientos los profesores que han participado de nuestros programas formativos, aprendiendo a jugar y descubriendo que el hecho de hacerlo es un recurso mucho más que recomendable para conquistar, motivar y facilitar el aprendizaje de todos sus alumnos. En estos momentos, clase de juegos vuelve a la acción y queremos presentaros todas las modalidades formativas que ponemos a vuestra disposición. En primer lugar, para claustros de profesores completos tenemos una formación de 20 horas y una formación de 8 horas, siempre presencial. Tenemos una formación de 8 horas para estudiantes de magisterio, profesionales de la docencia, docentes en general, pero no necesariamente claustros completos. También tenemos una formación de 8 horas para colectivos de padres, para AMPAs. En noviembre arranca nuestro programa de formación online, una formación con una duración de 20 horas. Y por último, queremos presentaros una propuesta lúdico-formativa que va dirigida a toda la comunidad educativa de los centros educativos. Nosotros la hemos llamado Cairo Family Day. Es una auténtica experiencia lúdica. Y bueno, como muestra os vamos a poner el vídeo del último Cairo Family Day que llevamos a cabo en la localidad de Ibi, en el Colegio Público Cervantes. Una jornada de juego pequeña presentación de Cairo Family Day, y toda la información que necesitéis respecto a nuestro programa formativo Clase de Juegos la podéis encontrar en nuestra web clasedejuegos.com.
Cairo Family Day ha sido un día muy bonito y muy gratificante. Y bueno, el estar con la familia, la verdad es que es pues algo que tenemos que hacer mucho más a menudo de lo que realmente hacemos. Y estas jornadas, como el Cairo Family Day, nos ayudan mucho a reencontrarnos un poco y a vivir pues esos momentos que muchas veces nos faltan. Cuando juego con mis hijos, recuerdo esos momentos que teníamos cuando éramos pequeños. Y realmente hoy en día que está todo tantas maquinitas, tanto móvil, tanta tele, es algo que son valores que debemos de volver a coger, porque realmente es lo que nos va a llenar y lo que nos va a quedar. Pues es momento de presentaros uno de nuestros juegos favoritos. En este caso estamos hablando de Speed Monsters, un juego que, como las mejores cosas, viene en embalajes muy chiquititos. Ya veis que es una cajita muy pequeñita, pero que contiene un tesoro de juego. Bueno, Speed Monsters es un juego de cartas, unas cartas de una calidad pasmosa, os lo puedo asegurar porque las hemos utilizado en multitud de formaciones y en casa y jugando con amigos, y las cartas están completamente impecables. Bueno, es un juego de rapidez. Speed Monsters trabaja muchísimo la memoria, la concentración y además te lo pasas pipa. Además tiene muchísimas aplicaciones en el aula y nos permite jugar también a ratitos muy divertidos en casa. Bueno, os cuento cómo se juega. Tenemos un mazo de cartas tal que así. En cada carta podréis ver, en primer lugar, una letra impresa y un monstruo. Hay 5 monstruitos diferentes, extraterrestres, que han venido a distorsionarnos un poco todo. Bien. El juego consiste en lo siguiente: barajamos todas las cartas de forma que repartimos todo el mazo entre todos los jugadores que vayamos a jugar. A partir de ahí, se trata de ir colocando, por ejemplo, si tenemos el mazo así, se trata de ir colocando las cartas una encima de la otra por orden cada vez un jugador, y en el momento en que encima de la mesa aparezca, coincida, la carta anterior y la carta puesta tengan el mismo monstruo o la misma letra, hay que poner la mano en el mazo central. El primer jugador que haya puesto la mano en el mazo central, tendrá que decir una palabra que empiece, en este caso, por la I, y podríamos decir, por ejemplo, iris. En ese momento, el jugador puede coger todas las cartas del mazo central y repartirlas al resto de jugadores como prefiera, ya que en este juego gana el primer jugador que se queda sin cartas. Los jugadores que reciben las cartas las ponen debajo de su mazo y siguen jugando. A partir de ahí, volvemos a empezar con la secuencia, y en el momento en que vuelva a aparecer una coincidencia, o bien de monstruo o bien de letra, volveremos a poner la mano en el centro. Aquel jugador que haya puesto la mano en el centro, primero que tendrá que decir la palabra que hemos dicho anteriormente. En este caso era iris. Y ahora que hay que decirla por la palabra, una palabra que empieza por O, pues por ejemplo, ojo. Muy bien. Si hemos sido capaces de recordar la secuencia, volvemos a repartir las cartas al resto de jugadores. Muy bien. Así iremos creando una secuencia de palabras hasta tal punto en que puede llegar que un jugador no recuerde la secuencia tras haber puesto la mano en el mazo central. En ese caso, es ese jugador el que se tiene que quedar con todas las cartas y volveríamos a empezar una nueva secuencia de cartas. ¿Qué ocurre si ponemos la mano cuando no corresponde? En ese caso, también nos llevaríamos todas las cartas y las pondríamos debajo de nuestro mazo. ¿Quién gana? Pues nada más y nada menos que el primer jugador que se queda sin cartas. ¿Qué ocurre? Que es un juego que requiere muchísima rapidez, sobre todo para provocar los errores y sobre todo para ir recordando la secuencia de cartas. A nivel familiar, muy divertido, ya lo hemos dicho. A la hora de poderlo trabajar en clase, es un juego que te permite, lo que hemos dicho, trabajar la memoria, trabajar la concentración, la flexibilidad de pensamiento cognitivo, y además podemos trabajar mogollón de contenidos. Se puede trabajar vocabulario en lenguas extranjeras.
muchísimas cosas. ¿Qué hacemos nosotros en casa o a veces en clase? Pues antes de empezar el juego, lo que hacemos es elegir una categoría de palabras. Por ejemplo, frutas. De ahí que todas las palabras que empiecen a nombrarse en la secuencia de juego tengan que ver con esa categoría. Limitamos un poco el vocabulario, dificultamos un poquito la concentración y todo lo que tienen que estar pendientes los jugadores y provocamos una mayor diversión. ¿Qué os ha gustado? Pues no lo dudéis, es nuestro Speed Monsters, un número 1 de los juegos de cartas y que está a vuestra disposición. Memorizarlo. Es una flipada de juego y además combina juego físico y tablero de juego habitual con una app Memorizers by Cairo que es súper sencillita, es gratuita y es una pasada. Bueno, os voy a contar en qué consiste Memorizers. Memorizers es un juego de memoria visual, de retención de contenidos, es un juego de preguntas y además nos permite jugar a toda la familia, porque todas las preguntas están estructuradas en función de la edad de cada uno de los participantes. Es un juego a partir de 6 años, empieza en primero de primaria, llega hasta cuarto de secundaria y luego, evidentemente, nos permite jugar a los adultos porque ya somos mayores y hay tarjetas para los ya somos mayores. Hay diferentes categorías de preguntas y, bueno, en función de la casilla en la que caigamos tendremos que elegir, tendremos que responder a una pregunta en concreto. Os cuento la dinámica. Os lo voy a mostrar en tarjetas, pero os voy a explicar también cómo funciona la app, que es súper intuitiva y es muy fácil. La app hay que descargársela, cada jugador se crea su avatar y a partir de ahí la app nos va dirigiendo toda la secuencia de juego hasta que termina la partida, nos dirige los turnos, nos dirige las secuencias, todo. Vale, en el caso de que estemos jugando con las tarjetitas que vienen con el juego consistiría en lo siguiente. Por turnos, cada jugador tira el dado, avanza las casillas que corresponda con su ficha de peón y cae en una de las categorías que hay que responder. Por ejemplo, imaginaros que yo fuese un jugador de primero o segundo de primaria y he caído en la categoría de Historia del Arte. Vale, el juego consiste en lo siguiente. Durante un determinado tiempo yo tengo que visualizar toda la tarjeta y tengo que ser capaz de memorizar y de identificar el máximo de detalles posible. Una vez ese tiempo ha transcurrido, le damos la vuelta y alguien nos va a preguntar una de las 6 preguntas que hay ahí. Por ejemplo, ¿de qué color era el sombrero que llevaba uno de los cerditos? En este caso, el sombrero que llevaba uno de los cerditos, os lo acerco, era de color amarillo. Y en el caso de que yo haya recordado ese dato, podría seguir jugando en mi turno. En el caso de que haya fallado, mi turno ha terminado y a partir de ahí seguiría el siguiente jugador. Así nos iríamos moviendo a través de todo el tablero por casillas de diferente dinámica. Hay unas casillas que nos permiten avanzar, unas casillas que nos harían volver hacia atrás, hasta que lleguemos a la última casilla del recorrido, a la que tenemos que llegar con una tirada exacta. Una vez lleguemos allí, responderemos a la pregunta de una de las categorías que hayamos elegido y si hemos respondido correctamente, ganaríamos la partida. Juegazo donde los haya. ¿Qué nos permite? Jugar a todos, los de casa, incluso desde los más chiquititos a partir de 6 años hasta los más adultos. Jugamos todos en igualdad de condiciones, la dificultad va en función de la edad o en función del curso. Combina juego físico con tecnología y os garantizo que la combinación ha quedado realmente muy bonita. Y además, si lo queremos aplicar en clase, podemos tematizar las tarjetas en función del contenido que estemos trabajando. Además, todas las preguntas que lleva el juego se han extraído de libros de texto y, por lo tanto, sirven para repasar contenidos curriculares de cualquier ciclo educativo. ¿Qué lleva la app? La app lleva más de 2.500 preguntas y más de 400 tarjetas para visualizar. Un juego de memoria visual, un juego súper divertido, un juego que nos permite jugar a todos, que es difícil encontrarlo para que podamos jugar todos los de casa. Y además un juego que nos permite desarrollar memoria visual y retener contenidos, en este caso si estamos llevándolo a la parte académica. Recordarlo, memorizarlo, Memorizers. Bueno, yo supongo y quiero suponer y quiero que haya pasado así, que a vosotros también os ha pasado que a veces hay un juego que os sorprende, que no esperáis en la dinámica de juego, que no esperáis que os enganche como os ha enganchado. Y en este caso yo os voy a hablar de Encuadra, un juego
que provoca un enganche monumental, que pica, que vicia y que además es competitivo de una forma muy sana, evidentemente, y que además nos ayuda a desarrollar multitud de cosas. Pero vamos a empezar por el principio. Os voy a hablar de Encuadra, un juego que va dirigido para mayores de 8 años, para jugar de 2 a 4 jugadores, aunque podemos variar mucho la dinámica del juego, y que consiste en lo siguiente. Cada jugador, va a contar con un juego de 3 cuadrados diferentes por cada color. No sé si lo apreciáis, os enseño un cuadrado grande, un cuadrado mediano y un cuadrado pequeño, de diferente grosor y de diferente tamaño, y que lo repetimos por 4 colores diferentes: morado, verde, amarillo y azul. Repito que cada jugador va a contar con un set completo de estas piezas. Bien, tenemos estas tarjetas que nos muestran la figura que vamos a tener que construir, porque es un juego de construcción. Vale, el juego nos permite 2 posibilidades de construcción. En primer lugar, podemos tener una tarjeta tal que así, en el sentido de que una vez se haya volteado, uno de los jugadores la haya volteado, todos nos tenemos que poner a construir esta tarjeta exacta según muestra esa figura. Es decir, cogeríamos el cuadrado violeta grande, el cuadrado violeta mediano, el cuadrado verde pequeño, el cuadrado azul mediano y el cuadrado amarillo pequeño. De este modo, la primera persona que haya formado la figura correcta pondrá la mano encima de la tarjeta y, si es correcta, se llevará dicha tarjeta. También cabe la posibilidad de que la tarjeta o la figura que tengamos que montar tenga una línea negra debajo. ¿Esto qué significa? Que la construcción, en lugar de hacerlo en plano sobre la mesa, la tenemos que construir en vertical. En este caso, que si seguimos esta figura, tendríamos el cuadrado mediano en la parte de abajo, tendríamos el cuadrado amarillo en medio y tendríamos el cuadrado grande violeta en la parte de arriba. Si conseguimos montarla y no se nos cae y ponemos la mano encima de la tarjeta, nos la llevamos. Muy divertido. Juego que trabaja la concentración, que trabaja la velocidad de procesamiento cognitivo, que trabaja la planificación y la asociación, la memoria, la coordinación oculomanual, la tolerancia a la frustración, la inhibición de impulsos, etcétera, etcétera. Habilidades comunicativas, escucha activa, porque además, si estamos en casa o en el aula, lo que podemos hacer es utilizar las tarjetas y, en lugar de que todos los jugadores la tengan a su disposición, que sea uno de los jugadores el que dicte qué es lo que hay que montar y el resto los que lo tienen que construir. De esta forma trabajamos habilidades de comunicación, empatía, enseñamos a los niños y a los no tan niños a dar las instrucciones específicas, concretas, concisas. Es importantísimo para el desarrollo de cualquier persona. En definitiva, un juegazo que a simple vista da la sensación de que tiene su dificultad y engancha desde la primera partida. Os lo recomiendo de todas. Súper útil en las aulas para trabajar multitud de contenidos. Súper útil en casa, evidentemente, para jugar en familia y súper útil para jugar con amigos. Repito, Encuadra de Cairo. Os va a encantar. Joder, increíble, Nacho. Un proyectazo que lo hemos estado hablando antes en el chat, el tema de aprender jugando, que es algo súper importante y mucha gente que nos está viendo y que ha estado durante la LES ha estado viendo que, joder, se aprecia eso y al final, pues hemos visto a muchos jóvenes, a muchos niños, pero que también se puede aplicar para gente de cualquier edad. Y, joder, muchísimas gracias por todo el trabajo que estáis haciendo. Por la oportunidad. Ya te digo, Clase de Juegos es un proyecto súper ambicioso en el sentido de llegar al máximo posible, pero no por nosotros, sino por los niños a los que poder llegar, evidentemente. Pues muchísimas gracias. Yo, por mi parte, decir que quiero hacer el chorra mogollón, así que a mi casa el Bedbugs va a llegar. Y muchísimas gracias por todo. Espero que nos podamos volver a ver cuando sea. Las puertas de la LES están abiertas. Ojalá. Muchísimas gracias. Que tengáis muy buen día, muy buen año y muy buen todo.
Muchísimas gracias, igualmente. Hasta pronto. Chao.